El Ministerio de Curación, capítulo 19. El contacto con la naturaleza. Grabación 945. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Buenos días para todos los hermanos. Como de costumbre, pues sumándome a las oraciones de la iglesia, tratando de presentar todas nuestras necesidades ante el cielo, ¿no? En esta oportunidad, pues lógicamente que no ha sido la excepción. Y les voy a invitar para que nuevamente elevemos una súplica a nuestro Padre Celestial antes de entrar en materia, hermanos queridos. Bondadoso Señor y eterno Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de vivir. Gracias porque tu palabra te presenta insistentemente, llamando a la puerta de nuestro corazón. Ayúdanos para que hoy podamos escuchar tu dulce voz. Ayúdanos para que al recibir la comparecencia tuya en este momento, nuestra alma no sienta necesidad de ninguna otra cosa y que toda otra necesidad de los hermanos y de esta iglesia que ya ha sido presentada en la oración intercesora pueda realmente dejarse en las manos de aquel que tiene cuidado incansable de sus hijos. Bendícenos pues conforme a la plenitud de tu gracia y a tu infinita misericordia por nosotros, y dirígenos ahora al estudiar tu palabra, que la misma no vuelva vacía. Constitúyenos, Señor, en elementos de gracia para servir a este mundo que no te conoce. Perdona todos nuestros pecados y nuestras faltas, y haz precioso estos momentos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El libro de Génesis, mis apreciados hermanos, en el capítulo 2, está vindicando una de las posiciones más queridas para los adventistas del séptimo día. Este mensaje que vamos a tocar en esta mañana y el análisis que tiene que ver con este capítulo son uno de los aspectos descollantes del mensaje que Dios le ha revelado a este pueblo. Y nos sentimos agradecidos ante Dios por ello y obviamente deudores ante este mensaje tan precioso que Dios nos ha concedido. Y el capítulo 2 del libro de Génesis está vindicando pues esa posición y de especial manera está vindicando y sosteniendo que la relación más antigua entre el hombre y la naturaleza está justamente en el huerto del Edén. En aquel momento de gracia cuando el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Pero Dios no solamente hizo al hombre del polvo, repito, no solamente dice la Escritura que elaboró entonces todo lo que es la estructura de lo que sería el futuro ser, sino que ahora en un acto de misericordia se inclinó y sopló. La palabra hebrea es neshama, el soplo, el aliento de vida. Y dice la Escritura de una manera muy, pero muy clara, categórica diría, fue entonces un alma viviente, una persona. Y ese capítulo 2 de Génesis, que me parece precioso, está desarrollando y mostrando algunos detalles de lo que siguió a continuación. Presenta el momento de la creación del hombre, luego presenta las condiciones en las cuales va a ubicar a esa pareja, todo lo que tiene que ver con el entorno, con el modo de vida, es decir, con los factores ambientales que tendrían que ver con el hombre en una interrelación y dependencia verdaderamente hermosa, íntima.
Y ahí el relato está describiendo este asunto hasta que llega al punto que a mí me parece como parte del clímax, cuando dice que Dios en el huerto del Edén le concedió al hombre el primer oficio, la primera responsabilidad y el primer trabajo: labrar, cultivar, cuidar, ser mayordomo, no solamente del entorno, diríamos, sino también de lo que era para el hombre su hábitat, su ecosistema. Podríamos decirlo de manera más familiar, su propia casa. El hombre se iba a encargar de cuidarla y de mantenerla como fiel mayordomo de esos recursos. ¿Qué perseguía Dios con todo esto, hermanos? Es la pregunta que se alza delante de nosotros y es obligatorio responderla. ¿Qué perseguía Dios? ¿Cuántos fines había al crear al hombre del polvo de la tierra, al darle como trabajo el cultivo de la misma, al mantenerla, al ponerlo en contacto con el suelo permanentemente y a darle un hábitat, repito, que tenía que ver todo con las situaciones pertinentes al mundo natural, de donde él mismo había sido tomado? ¿Qué perseguía Dios? ¿Cuáles eran sus fines? En primer lugar, había fines de socialización, que el hombre pudiera, como ser sociable, interactuar lógicamente con los que estaban a su alrededor, vivir en un ambiente lo más sano posible que propendiera a mantener su condición de salud. Recuerden ustedes que el hombre fue creado en términos de inocencia, es decir, sin conocimiento del mal, sin culpa, puro, pero eso no quería decir que fuese perfecto. La inocencia fue el punto de partida. Pero la perfección habría de conseguirse en la medida en que él, por la gracia del Señor, fuera salvando, digámoslo de esta manera, los escollos, los diferentes obstáculos o pruebas que se le iban a presentar, hasta encaminarse a ese sitial y a ese ideal de Dios para él. Pero era inocente, era la imagen de Dios, y todo este ambiente tendría entonces que ayudar y retroalimentar en el hombre la posibilidad de mantenerse en la imagen de Dios, en ese estado de inocencia, encaminado a la perfección, salvando los obstáculos con él, trabajando y manteniéndose en contacto con aquel medio del cual él había sacado. Él lo había creado. Los estudios hoy por hoy revelan de una manera muy interesante las interesantes también o extrañas similitudes entre la conformación de la vida humana y la conformación del suelo. Cosas en términos comunes, en particular, porque de ahí fue tomado el hombre. Mis hermanos, y todo lo que tiene que ver con ese ambiente siempre estará siendo lo más cercano a los procesos naturales de la vida. Así que dentro de ese huerto y dentro de esas condiciones, la imagen de Dios, el encaminarse a la perfección, mantener la armonía, todos eran propósitos de Dios, pero también tenía fines educativos y también fines de tipo espiritual y moral. Cada uno de los elementos que usted puede seguir añadiendo, estaban todos en ese medio para hacer que el hombre encontrara la armonía y fuese entonces una manifestación clara de la voluntad de Dios. Y algo que me parece increíble y majestuoso, si eventualmente se suscitaría alguna situación que no formaba parte del plan original, pues sencillo, los mismos elementos
pasarían a ser inmediatamente de tipo terapéutico. Así que allí en el contacto con la naturaleza, fines educativos, fines de socialización, fines terapéuticos, fines espirituales, fines morales, a llevar al hombre a mantenerse en armonía con Dios y ser la imagen del Señor. Ese fue el proyecto original de Dios para la vida humana. Ese fue el proyecto original de Dios. Y este capítulo del Ministerio de Curación, que se titula En contacto con la naturaleza, está defendiendo cada uno de estos puntos en la página 201. Yo me permito que los mismos respalden esta introducción que le hemos estado haciendo en este momento a este capítulo, que me parece realmente interesante. En primer lugar dice, el Creador escogió para nuestros primeros padres el ambiente más adecuado para su salud y felicidad. Por unas líneas más abajo, dice que Adán y Eva, en su inmaculada pureza, se deleitaban en la contemplación de las bellezas y armonía del Edén. Está hablando aquí de inmaculada pureza, inocentes. ¿Cómo mantener esa inocencia? ¿Cómo hacer para que los órganos de los sentidos fuesen informados y directamente afectados con todo aquello que daría respuestas desde el mismo ser, siempre accesorias a la inocencia y a la pureza, hermanos? Era el ambiente en el cual Dios no solamente plantó un huerto, sino también plantó un hombre. La frase introductoria es profunda. El Creador escogió para nuestros primeros padres el ambiente más adecuado para su salud y su felicidad. ¿Nos dice algo esto nosotros hoy por hoy? ¿Tiene algo que ver con el drama de la humanidad? Nos está diciendo pues que realmente el hacinamiento en aquellos lugares donde por alguna causa nos ha tocado vivir o hemos escogido de manera voluntaria, obvio, distan tal vez de ser el programa y el proyecto de Dios para nuestra vida, la de nuestros hogares y la de nuestros hijos. Esta página está diciendo que Dios fijó para el hombre esa morada. Y desde el seno mismo de la morada, miren ustedes lo que se va a poder encontrar. Voy a seguir leyendo la parte final de ese primer párrafo. Dice que los colocó en íntimo contacto con la naturaleza y en estrecha comunión con los santos seres celestiales. En el huerto que Dios preparó como morada de sus hijos, hermosos arbustos, delicadas flores había, frutas deliciosas y fragantes, trinar de las aves y todo lo que tiene que ver con el dinamismo de las criaturas de la creación que también posaban en ese lugar. Más abajo dice que Dios señaló el trabajo que tenían que hacer en el huerto, que era labrarlo y guardarlo, y posteriormente está diciendo que el trabajo cotidiano les proporcionaba salud, contento, y la feliz pareja saludaba con gozo las visitas de su Creador cuando la frescura del día paseaba y conversaba con ellos. Termina el penúltimo párrafo de la página diciendo, cada día Dios les enseñaba nuevas lecciones. Entonces vamos resumiendo hasta aquí. En primer lugar, allí se encontraba la morada que Dios le dio como herencia a sus hijos. Y desde esa morada y en el ambiente en el cual se encontraba muy natural, repito, también el hombre hallaría su escuela. Es justamente lo que el término está diciendo, ¿no? Cada día Dios venía y les enseñaba nuevas lecciones. Primero morada.
posteriormente escuela, y finalmente con esas visitas de Dios, todo se inclinaba para que el mismo lugar, el mismo ambiente, el entorno, las escenas, el sitio que Dios escogió para ellos, se convirtiera en un santuario, morada, escuela y santuario. Repito, hermanos, morada, escuela y santuario. Todo lo está diciendo en esta primera página. Si la Biblia está indicando la posición de que la relación del hombre con la naturaleza se remonta al momento de su origen, y que todo eso le permitiría al individuo tener no solamente salud, sino responder al propósito de Dios, que no es bueno que el hombre esté solo, y lo hizo como una criatura sociable. También había otros detalles ahí que eran verdaderamente elevadores y ennoblecedores del ser, hasta conservar la imagen del Señor, la escuela, el santuario, la morada, el espacio para ser sociable, el espacio para trabajar, el espacio para desempeñarse, el espacio para desenvolverse, el espacio para encaminarse desde la inocencia hacia la perfección. Aquí surge una pregunta que necesariamente tenemos que contestar. ¿Qué pasaría entonces si eventualmente el hombre se separase de este plan original que Dios le estableció? Mis hermanos, hasta donde yo sé, todo aquello que a nosotros nos separa de la voluntad de Dios es muerte para el individuo. Por eso Elena White dijo, siempre será desastroso desobedecer a Dios. Y en un tiempo en el cual realmente todo lo que tiene que ver con el hombre está revolucionado, y llegando, como ella misma sostuvo, a la víspera misma de un día pavoroso, ¿cómo deberíamos nosotros mantenernos inquietos para tratar de que el principio bíblico que se encuentra en el Sermón del Monte llegue a ser la realidad de nuestra vida? Y lo digo de manera sentida delante de todos ustedes, hermanos. Dijo Jesús, casi concluyendo el capítulo 6 de Mateo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. ¿Quién de los presentes se puede atrever hoy a desafiar los modelos y paradigmas que voluntariamente se han establecido para nuestra vida, desde nuestras pobres consideraciones tal vez? Yo sigo pensando que nos ha costado muchísimo trabajo entenderlo del Señor, aceptarlo por medio de la fe y vivirlo como un regalo de la gracia. Entonces le hemos estado encontrando 10,000 obstáculos y peros a todo esto tan hermoso que el cielo nos ha revelado, y que siempre, hermano, nos haría a nosotros hogares modelos y personas verdaderamente distinguidas. ¿Qué tal cada uno de nosotros con nuestros hijos, teniendo como morada, como escuela y como santuario aquellos ambientes donde los sentidos no son sobreinformados, pero en aquellos ambientes donde los efectos terapéuticos que son estrictamente necesarios como consecuencia de la mordida de la serpiente a nuestro ser, debieran ser cuidadosamente implementados para que el aparato moral y espiritual y mental de un individuo pudiese tener verdaderamente todas las características de que éste está siendo restaurado a la imagen de Dios. Hace tanto tiempo
Apreciados hermanos, cuando yo no entendía nada de esto, tanto tiempo, un hombre se me acercó y de una manera muy reflexiva lanzó para mí una pregunta. Yo contesté apenas entre los dientes, sin entender, pero pegado a la teoría. Él pregunta para mí, ¿tú crees que en un ambiente como este, estábamos en la ciudad, años atrás, se puede construir un carácter para el cielo? Y yo sin entender la cosa, pero conociendo el trasfondo de la pregunta y tal vez sabiendo un poco acerca de la tesis que sostiene la doctrina adventista en este aspecto, le contesté, no señor, creo que no. Formidablemente Dios proveyó para nosotros algunas situaciones que permitió que embargaron nuestra vida y nuestra familia en el dolor, y las mismas se convirtieron en elementos que a manera de trampolín, como de catalizador o de estimulantes, nos lanzaron a las experiencias de buscar ya no los sitios urbanos, sino aquellos lugares más rurales, donde nos vimos entonces ahora totalmente compenetrados con escenas que antes no conocíamos y que eran enteramente raras para nosotros. Y hoy, después de tanto tiempo, aprecio que la morada de Dios para el hombre sea esto. Eso es lo que dice la página 201. El huerto que Dios preparó era la morada de sus hijos, está diciendo la página 201. Y en el párrafo siguiente, al finalizar, dice, cada día Dios venía allí, ¿verdad? Y la feliz pareja, saludaba con gozo las visitas de su Creador y Él les presentaba nuevas lecciones, encaminándolos hacia el ideal y hacia la perfección, hermanos. Desde ese punto de partida, que era la pureza y la inocencia, encaminándolos a ello. Y la morada, la escuela y el santuario, con todos esos otros detalles que hemos mencionado al comenzar este análisis, pues todos iban a propender a mantener el hombre dentro de la voluntad de Dios, en el gobierno de la teocracia, bajo la voluntad del Altísimo, teniendo comunión con las criaturas. Yo me permito preguntar a instancias de todo esto, desde esto, hermanos, habríamos enfermado mentalmente, siguiendo atentamente estas consideraciones. Yo estimo a menudo que hemos puesto a Dios a dar tantas vueltas detrás de nosotros. La figura que utilizo en el lenguaje es lo hacemos a Él correteando detrás de nosotros, tratando de proteger, de ajustar, tratando de llamar. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cada día, hermanos, en esa tónica el cielo, porque las increíbles iniciativas de amor del Padre Celestial no cesan, su amor nunca deja de ser, su amor no se agota, sus misericordias se renuevan cada mañana. Esto deberían ser las notas que a manera de reflexión nos hagan decir, como dijo el profeta Jeremías, en tiempo cuando lamentaba la desgracia de su pueblo, y que también debiera hacerse eco desde el interior de nosotros. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto, en Él esperaré. Cuando nosotros continuamos con la lectura y el análisis del capítulo, nos vamos encontrando en la página 201, al fondo de la misma, el último párrafo, lo siguiente, hermanos. El régimen de vida que Dios señaló a nuestros primeros padres encierra lecciones para nosotros. Y yo apenas estoy atisbando algunas de ellas, pero queriendo desafiar a los presentes para que siga encontrando en esta página y en el hecho indicatorio de Génesis 2, insisto, que la relación más antigua entre el hombre y la naturaleza es cuando Dios lo creó. Y habernos divorciado de eso
es lo que está ocasionando un lastre en la sociedad, es lo que ha comprometido la salud del tejido social, es lo que ha traído el desequilibrio sobre la naturaleza y es lo que ha hecho al hombre consecuentemente enfermar aún de las enfermedades mentales. Elena White sigue diciendo, aunque el pecado haya echado su sombra sobre la tierra, Dios quiere que sus hijos encuentren deleite en las obras que hizo. Ahora no me vayan a decir ustedes que aquí ella está entonces decantando por la posibilidad de que esto sea una experiencia ocasional. Porque yo recuerdo muy bien sus declaraciones cuando ella registra: nuestros sentidos tienen que ser avivados para comprender los misterios de la piedad, y en la ocasionalidad no se consigue este propósito. La nota sigue diciendo, Dios quiere que sus hijos encuentren entonces deleite en las obras que hizo. Tenemos que ser reeducados. Mientras más estrictamente se conforme el hombre con el régimen del Creador, tanto más maravillosamente obrará Dios para restablecer la humanidad doliente. Una vez presentada la vindicación acerca de nuestra relación con la naturaleza, ella comienza a considerar que el habernos apartado de ello nos ha enfermado y ha generado traumas, hermanos, no solamente en la sociedad, sino en el hombre. No solamente en el hombre, sino también en la sociedad. Pero Dios, en su afán de beneficiar a toda criatura, ahora se abre paso, revelándonos algunas medidas que también van a estar encaminadas a recuperar al hombre de sus desgracias, tanto morales, porque miren que en la página 202, párrafo central dice, para los que son moralmente débiles, ¿sí ven, hermanos? Todo encaminado para la recuperación al hombre. He dicho, tanto morales, porque aquí en la 202 registra de esta forma, y yo guardo silencio ante eso. La sociedad sostiene esto. Hay razones sobradas para decir que esto es verdad. Para los que son moralmente débiles, las ciudades encierran muchos peligros. ¿Por qué no abrimos un paréntesis y le damos una pregunta? ¿Cuál de nosotros no es moralmente débil? ¿Cuál de nosotros pretende haberlo conseguido ya y no sigue en una religión donde las promesas de Dios son inoperantes porque es fruto de una relación teórica con Él? Apenas llegamos a la instancia de ser moralistas. Para personas en esa situación y en esa experiencia, los lugares más cosmopolitas y más concurridos, donde hay hacinamiento, donde hay un choque sensorial, donde hay una sobreinformación a esto, necesariamente nuestra mente tendrá o podrá sucumbir. Yo sé que lo que les presento es dinamita, hermanos, y me da mucho temor hacerlo, pero tengo que hacerle honor a la verdad y a la objetividad en este punto. Es que pedirle a Dios que nos ayude a hacer la traslación antes de que sea la eternidad, a aquellos lugares desde los cuales, con la tranquilidad que da la conciencia que está tratando de hacer la voluntad de Dios, esperar la lluvia tardía y prepararnos para el fuerte pregón. Pero si estamos de alguna manera con una fisura dentro de la moralidad nuestra, debido a la exposición a este tipo de ambientes, yo creo que es muy difícil, hermana. Hermanos queridos, hermano que me oyes, para todos. Elena White dice, las ciudades, los pacientes que allí están y que quieren reprimir sus apetitos morbosos,
se ven continuamente expuestos a la tentación y necesitan trasladarse a un ambiente nuevo, donde el curso de sus pensamientos cambiará inexorablemente. Yo recuerdo la declaración formidable de palabras de vida del gran maestro. Si nos quedamos solamente en este punto, porque el capítulo lo abre mucho más, no se queda solamente con el componente moral y espiritual del individuo, sino que lo traslada a aquellas cosas que también tienen otros elementos con fines terapéuticos, porque el ser es un sistema. Y en palabras de vida del gran maestro, ella registró una declaración que un servidor no puede olvidar. La naturaleza, dice, la naturaleza tiene en sí misma todos los elementos para separar el alma del pecado y dirigir la vista hacia el Creador y hacia el Altísimo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá el socorro? Las religiones se quedaron todas con el aspecto teórico. Sí, el socorro viene de Dios, pero ¿y los elementos prácticos para hacer posible la reconstrucción moral y espiritual de los individuos? Solamente se accede a ellos mediante la oración. No hay elementos prácticos y tangibles que puedan todos también ayudar en ese propósito, como vivir en otros espacios donde los ojos no son afectados moralmente, donde el oído no recibe incitaciones, donde lo subliminal en todos los aspectos son las imágenes que contemplamos, como detrás de la silueta de una botella de Coca-Cola que se ofrece en todos los lugares concurridos, se soslaya la silueta de una mujer desnuda. Como en los envases y en los frascos o recipientes de los desodorantes, eso es lo que se insinúa y lo tomamos en nuestras manos y sin el colirio en los ojos, porque no hemos avivado los órganos de los sentidos. No solamente para mantener contacto como morada nuestra la naturaleza, no comprendemos entonces los misterios de la piedad. Y aquí nos dice, no solamente hablándole a ese tipo de enfermos que van a llegar a instancias nuestras, sino a nosotros, beneficiarios de un mensaje, y también de estos gestos redentivos de Dios, necesitan trasladarse a un ambiente nuevo, donde el curso de sus pensamientos cambiará. Necesitan ser expuestos a influencias diferentes en absoluto de las que hicieron naufragar su vida. Aléjeselos por algún tiempo de esas influencias que los apartan de Dios y póngaselos en una atmósfera más pura. Está hablando, teniendo como punto de diagnóstico la humanidad que no vive en estos parajes. Y está entonces teóricamente conminándonos a nosotros para que utilicemos estos ingredientes y entonces contribuyamos a la restauración de esas almas enfermas por el pecado. Por eso grita ella, las instituciones para el cuidado de los enfermos 202 tendrían mucho mayor éxito si pudieran establecerse fuera de las ciudades. En cuanto sea posible, todos los que quieren recuperar la salud deben ir al campo a gozar de la vida al aire libre. Hermanos, una tarea para ustedes, los de esta clase, una tarea para ustedes por quienes oro incesantemente. ¿Por qué no toman la literatura disponible, que tiene un trasfondo científico, una comprobación científica, y miren ustedes los efectos benéficos que hay entre la agricultura y el individuo? Cómo los pacientes afectados mentalmente encuentran recursos terapéuticos válidos. Uno de esos aspectos que he estado leyendo y me llamó poderosamente la atención
dice que genera en el corazón de ellos esperanza. Eso no lo puedo olvidar, el contacto con la tierra saca al hombre de su mutismo. ¿Cuántos encerrados como autistas debido a la esquizofrenia de sus mentes, encerrados en su mundo, no consideran otra realidad que el mundo de su esquizofrenia y simplemente pueden sostener un diálogo con la de la creación? Hay algo allí misterioso que es la presencia de Dios que se mueve. Y luego dicen los estudios, ¿no? Estudios dicen, genera esto esperanza en el ser. Todo apunta en este momento a ver que la agricultura, la horticultura, que laxamente podríamos considerar una rama de ella, y todo lo que tiene que ver con el jardín, el huerto, tienen mucho que ver con la salud mental de los individuos para hoy. Una oferta del Señor. Y esta mañana en esta fundación, en el culto, les dije, hermanos, de cara a un seminario donde vamos a recibir este tipo de casos complicados que nos hicieron ayunar el sábado, que nos tienen en oración, en estados de alerta, pidiéndole al Señor que nos habilite. Bueno, una charla sobre esto, maravillosa gracia. Pero qué tal debajo de los invernaderos que hay aquí, maravillosos, el terreno para cultivar que hay, pongamos a estas personas en contacto con la tierra. Yo sé que aquellos que vienen y tienen que pagar para acceder a la oferta, llamaría yo, pueden considerar irrisorio que se los ponga a limpiar las huertas, las eras, a plantar, qué sé yo, hermanos, a todo lo que se hace ahí. Y puede ser que ellos inicialmente se muestren descreídos y comiencen a mostrar pobre aceptación de lo que les está planteando. Pero Dios no puede ser burlado. En menos de poco tiempo, dice la ciencia, los resultados llegarán inevitablemente si persistimos en eso. Y hasta le sugerí, bueno, la gente tiene dificultades para moverse de las ciudades, tenemos que ser tolerantes, tenemos que comprender, hay mucha dificultad, hay muchas cosas, hermanos, no solamente la falta de fe, es que hay otros asuntos que sumados a eso complican el asunto. ¿Cómo hacer entonces para proponerles a ellos también una agricultura dentro de sus hogares? Porque yo veo que mi mamá hace este tipo de actividades, a pesar de que ella vive en el campo, pero hace este tipo de actividades mayormente con las flores, con las bifloras, con los geranios, con los gladiolos, con las rosas y con toda esa belleza que tiene en el jardín, antesala de la entrada de su casa. Y eso debe tener efectos muy, pero muy hermosos. Yo me he permitido hacer acopio de algunos de ellos que quiero leer para ustedes en este tiempo que me falta. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? La Asociación Americana de Terapia Hortícola dice lo siguiente: la clave de las plantas en este tipo de terapias está en sus características, ya que crecen, sí, también responden a los cuidados y estimulan todos nuestros sentidos, y con ello estimulan una participación sin juicios que alimenta sentimientos de esperanza. Esta otra, los efectos son especialmente notorios en personas con discapacidades físicas, pero también mentales. Ayudan a los pacientes con enfermedades en general a recuperar destrezas manuales y también sociales, alimentando confianza en sí mismo, ofreciendo una ilusión y con resultados nuevos o esperanzas renacidas, enfrentar cada día, creando expectativas constantemente, mejorando, en fin, la calidad y la condición de vida del hombre. Termina esta nota diciendo: a través del contacto con las plantas se aprende a expresar los sentimientos y a entablar relaciones con mayor facilidad. Y el padre de la psiquiatría americana, Benjamin Rush, escribió: excavar la tierra con las manos
tiene efecto curativo en enfermos mentales. Más abajo está otra declaración. El estado mental de tranquilidad está caracterizado por la calma y la autorreflexión. Esto es posible y seguirá siendo una verdad solamente en espacios abiertos y en paisajes naturales. Y una última declaración dice: diversas investigaciones constatan que el cuidado de las plantas mejora el estado de ánimo del paciente, eleva la autoestima, favorece la relajación y la satisfacción personal, ayudando a recuperar muchas destrezas intelectuales y, asómbrense, como también concentración y motivación, e incluso lo que tiene que ver con el componente social del individuo, siendo especialmente beneficioso en enfermos con discapacidades psíquicas y problemas de comunicación, ya que a través de las plantas expresan sus sentimientos y aprenden a relacionarse con mayor facilidad. Qué pena que tengamos que aprender a escuchar lo que dice la ciencia de hoy, cuando la humanidad entera debió creerle al diseño original que brotó de las manos del Creador. Ahora, mis hermanos, la página 202 dice que en cuanto sea posible, llévenlos al aire libre, y luego dice de una manera muy hermosa: esto me comprime el ser interior, hermanos. Dice aquí, página 202, la naturaleza es el médico de Dios. La naturaleza es el médico de Dios. Pregunto, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Nos está dejando esto algunos elementos interesantes para trabajar en favor de aquellos que no conocen a Dios y que están muy, pero muy golpeados en su existencia. La humanidad anda vacía, sin norte, todos como capitaneados por un ser siniestro. Avanzan en un tranvía hacia la destrucción, a una marcha de vértigo. Y ninguno de nosotros se sube a uno de esos vagones para tratar de recuperar un alma para Cristo, declarándonos ineptos, incapaces, inoperantes, cuando Dios tiene un ministerio de curación para que tú y yo lo hagamos sin que esto tenga que acompañarse de un bagaje de academia, de letras y de estudios formales. Es solamente enchufado con el cielo y trasladando a la persona a las manos de Dios y a esos ambientes donde tú y yo deberíamos tenerlo como nuestro ecosistema, allí donde vivimos, y que estemos aprendiendo la lección personal de que la naturaleza es el médico de Dios. ¿Cuántas virtudes en la sábila? ¿Cuántas virtudes en las repolladas, en las crucíferas, como técnicamente se le señala? ¿Cuántas virtudes antioxidantes en el ajo? No hay ningún antioxidante más poderoso sobre la naturaleza que el ajo. He visto a muchas personas recuperarse muchísimo de problemas visuales solamente con alfalfa y zanahoria. Nosotros manejamos todo eso, ¿no? Esa es la farmacia. Si la naturaleza es el médico, entonces yo le diría que la naturaleza también tiene la farmacia. Y ahí no complotan los intereses egoístas entre el consultorio y la bata blanca y la química que está envenenando a la humanidad. Más bien la toxicidad, hermanos, podría ser eliminada en estos espacios donde nuestro cuerpo
transpiraría todos esos venenos. Es solamente aferrarse al dedo de Dios y comenzar a entender por experiencia personal que hay un poder curativo en el amor de Cristo. Qué estupendo ser que hoy nos dice a nosotros y a la humanidad, ¿no? Que hizo salir el sol hoy sobre unos y otros. Y estoy a la puerta y llamo. Elena hoy sigue diciendo, hermano, el contacto íntimo con la naturaleza, la vida al aire libre, estoy en las dos, es un ambiente natural y hará milagros en beneficio de muchos enfermos, desvalidos y casi desahuciados. Y luego apunta porque el ruido, la agitación y la confusión de otros lugares, su vida reprimida y artificial, cansan y agotan a los enfermos. Luego dice el aire cargado de humo y de polvo y todas esas cosas que hay. Usted puede seguir leyendo eso. Dice finalmente, así encerrados en esos ambientes cavilan en sus padecimientos y aflicciones y llegan a ser presa de sus tristes pensamientos. Típico del deprimido, ¿no? Típico del esquizofrénico, del paranoico, de los que tienen delirio de persecución y hasta de los que experimentan megalomanía. La naturaleza trasladaría la atención a cosas verdaderamente grandes, grandiosas. La página final de la 202 y 203 iniciando dice que en ese espacio de aire libre, que es el único remedio que necesitan muchos enfermos, allí hay un poder admirable para curar las enfermedades causadas por la agitación y los excesos de la vida moderna, que es lo que debilita y aniquila las fuerzas del cuerpo, la mente y el alma. Definitivamente, el diablo diseñó todo esto paralelo al plan original de Dios, como falsificador, así como va a levantar la imagen de la bestia y un día de reposo espurio, como dos líneas paralelas corren y se acompañan muy cerca la una de la otra, pero por más que se prolonguen, nunca se van a encontrar. Los espacios de Dios, nuestra relación con la naturaleza, el texto de Génesis 2, las reivindicaciones bíblicas y de Elena de White, aunque sigan corriendo y extendiéndose como oferta para el pecador hoy, para su pueblo y para este mundo, tiene a su lado una línea también paralela. Y hay una brecha que hemos ido nosotros cerrando peligrosamente. Muy debilitado está eso, cuando debería seguir corriendo como línea paralela, que aunque se prolongue nunca se encuentra los recursos y las ofertas del diablo. El bien y el mal, cielos y tierra, la bendición y la maldición, conceptos polarizados para indicarnos el destino a donde conducirán ambos, al plan original y a la gloria, o a la destrucción, previa enfermedad y locura en la cual se encuentra el hombre moderno. Terminando ya este capítulo, hermanos, en la página 203, algunas otras cosas que rescaté en favor de todos, vamos a recordarlas. Dice que hay propiedades vivificantes en el bálsamo del pino, en la fragancia del cedro y del abeto y de otros árboles que también tienen propiedades que restauran la salud. Así que la naturaleza es el médico de Dios y los recursos de la naturaleza son la farmacia. Y aquí está diciendo una más, en la 203, el espíritu desfalleciente, la fuerza ya menguada se restaura, inconscientemente el ánimo se apacigua y el pulso febril vuelve a su condición normal. ¿Cómo? Con solo alzar los ojos, viendo el hermoso follaje. Una dulce sensación de quietud y refrigerio se apodera de las personas al oír el susurro de las brisas, como aquella mujer que experimentaba un pánico. La trajimos, por la gracia de Dios nos buscó, le cambiamos la alimentación ostensiblemente, retiramos las fuentes de dulce azúcares comerciales.
todos aquellos edulcorantes artificiales, hermanos. La pusimos a comer como Dios manda, previo ayuno. Luego la envolvían en una sábana fría que sacaban del freezer del congelador. Y la tenían en esa situación. Posteriormente se la llevaban a dar una caminata. Y luego allí en la fundación, en un espacio por donde baja el agua, con un microclima y una actividad microbiótica, hermanos, una biodiversidad allí increíble en ese microclima, iba y se sumergía en las aguas frías y dejaba que una caída de agua le golpeara fuertemente y esos nervios comenzaron a ponerse a tono. Amén de todo eso, se le tomaba la mano y se le encomendaba al Señor y se le pedía perdón por los pecados. Y 30 días después, toda esa bolsa llena de esos malditos medicamentos de farmacia fue puesta a un lado y salió sentada mentalmente. Habiendo tenido la percepción no solamente de los recursos del Altísimo, sino también de la grandeza y del amor de Dios. Elena White dice aquí, con solo alzar los ojos ven el hermoso follaje. Una dulce sensación de quietud y refrigerio se apodera de ellos al oír el susurro de las brisas. El espíritu desfalleciente revive, la fuerza menguada se restaura, inconscientemente el ánimo se apacigua, el pulso febril vuelve a su condición normal, conforme se van fortaleciendo. Los enfermos se arriesgan a dar unos pasos para arrancar algunas de las bellas flores preciosas, mensajeras del amor de Dios, para con su afligida familia eterna. Tiene un caudal y una riqueza este capítulo que no quisiera abandonar. Pero debo ir concluyendo, página 204. Hablando acerca del cultivo del suelo como ejercicio, el primer párrafo. Al ser alentados a dejar sus habitaciones y pasar una parte de su tiempo al aire libre, que cultiven flores o hagan algún trabajo liviano y agradable, dejarán de pensar en sí mismos y en sus dolencias, lo que les acabo de leer a partir de la ciencia. Número 6, página 204. Ponerle en medio de las bellezas de la naturaleza, donde puedan ver crecer las flores, oír cantar los pajarillos, y su corazón también prorrumpirá en cantos que armonicen con los de las aves. Su cuerpo y su mente obtendrán alivio, la inteligencia despertará, la imaginación se avivará y su mente quedará preparada para apreciar la belleza de la palabra de Dios. Esto inspira esperanza. Esta es la solución divina. Este es el recurso de Dios para la humanidad enferma. Esta es la oferta del testigo fiel, que sigue llamando a la puerta de nuestro corazón y de esta humanidad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y Él, como mercader divino, presenta sus mercaderías, gratis, hermanos, al alcance de todos, sin dinero. Nos dice, no gasten el dinero en lo que no sacia, comed de las grosuras de la tierra y se hartará vuestra alma. Y como mercader divino, presenta sus mercancías sin dinero y sin precio. Todo, hermanos, que tiene que ver con la justificación por la fe, más bien con el incomparable amor de Dios que sigue palpitando por todos nosotros y sigue palpitando por todos aquellos que no lo han visto ni lo han conocido. Me da tanto dolor la esquizofrenia, hermanos, me da tanto dolor las paranoias, la bulimia, la anorexia, los sentimientos de culpa, los suicidios. Cada 16 minutos se suicida una persona en este mundo. El diablo los lleva a eso. Me da tanto dolor ver a los nuestros golpeados mentalmente. Me da tanto dolor ver a este pueblo comiendo como todavía come, sentando las bases para la enfermedad y la enfermedad mental funcional.
Hermanos, hagamos un alto, recapacitaremos, como dijo Jeremías en tiempo de crisis. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto, en él esperaré. Y en mi paráfrasis yo decía, y a él oiré. ¿Hay alguno que quiera ponerse valientemente de parte de Dios hoy, de su programa, de sus recursos, de sus proyectos para la humanidad, y ser un instrumento en sus manos para ayudarle a todo aquel que ha sido verdaderamente damnificado por esta vida y por el diablo? Que Dios nos guarde y este clamor que implora ser oído encuentre respuestas categóricas y concluyentes en ti y en mi hermano. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos beneficiarios de una gracia que no merecemos. Gracias porque tú has venido a buscar al rematadamente indigno y nosotros somos eso. Gracias por tener tanta consideración y extender el tiempo de tu conclusión ministerial en el cielo para que nosotros podamos ser salvos y poder ayudar a tantos que hoy a gritos claman y esperan la manifestación de los hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, ten misericordia, úngenos y ayúdanos a creer a los profetas, Señor, ayúdanos a creer a tu palabra, ayúdanos a creer a los apóstoles, ayúdanos a creer esto que has revelado para nosotros. Perdona nuestros pecados. En Jesús, nuestro amante redentor, te lo imploramos. Amén.